Porque quizás YouTube ya te recomendó alguna vez lo que estás viendo en la pantalla, un escenario de tipo underground y un grupo de músicos en la televisión soviética, sintetizadores japoneses de marca Yamaha, y en lo que quiero que pongas principal atención, la letra que con sentimiento expresa el vocalista y la estética en general, porque a partir de la música vamos a analizar cómo era la vida de la Unión Soviética en los años 80, así que denle play a los subtítulos. Magistral la presentación y la música, una letra bastante idealista, ya no se trataba de las épocas lejanas de grandes himnos a héroes soviéticos. Pero veamos qué nos presenta el escenario, y yo no sé qué tan raro o natural se te haga ver a Nicolás Maduro y a Putin ochenteros, pero analizando su indumentaria, constatamos unas hombreras de tipo militar, igualmente medallas, indumentaria que se solía combinar con chaquetas de cuero, como una reminiscencia a la antigua cultura militar soviética. A quien vemos aquí en el escenario es a Igor Shurablev. Su actitud estoica y su mirada al vacío sin duda son el distintivo de esta presentación de la banda Alliance, grabado en el año de 1987. Aquí aclaremos algo, la Unión Soviética de este tiempo ya no era ni de lejos la de antaño, la que la mayoría en Occidente idealiza, una gran nación con una figura paterna como gobernante, gente que por alguna razón se vestía así o se veía de esta forma, y que asistía a desfiles militares todos los días. Para nada, la URSS de la década de 1980 era más bien así, la potencia más extensa de aquel entonces, con gente viviendo su día a día, adaptada al mundo moderno e influyendo en el mismo a la vez. Si bien es cierto que una crisis terrible aquejaba a la nación, se podía vivir de forma estable, claro, a menos que estuvieras viviendo en alguna república soviética del Asia Central, ahí sí que la tenías difícil. Y vamos aquí con unos datos generales e importantes para entender el contexto. El censo soviético de 1982 muestra una población de 270 millones de habitantes a principios de la década y para 1990 sube a 291 millones. Un caso curioso, pues la tasa de natalidad iba disminuyendo progresivamente, mientras que la tasa de mortalidad, especialmente la infantil que era alta hasta 1970, iba estabilizándose. Un imperio con 15 repúblicas y una extensión en total de 22.402.200 kilómetros cuadrados, que fue gobernado por 4 líderes alrededor de los 80s, y que abría la década con Moscú como sede de las Olimpiadas. Sin embargo, la historia no se reduce a frías cifras o a simples fechas. Veamos muy brevemente los antecedentes relacionados con la música en la potencia socialista. Como te decía, ya no era el tiempo de los grandes compositores sinfónicos que exaltaban a sus líderes, como Dmitri Shostakovich o el compositor Alexander Alexandrov, quien compone el himno soviético en 1942. También había pasado ya la época de los Stil Yagi, una especie de beatniks soviéticos, grupos de jóvenes con tendencias contraculturales para su contexto temporal y espacial. Hablamos del periodo entre 1940 y 1960, plena época entre el auge y caída del estalinismo, porque si de algo se encargaron sus sucesores fue de derrocar el culto a la imagen que había. Como sea, hablamos de los Stil Yagi, gente que estaba buscando romper con lo establecido en sus tierras, adaptando un estilo entre extravagante y algo ridículo a decir verdad, pues al haber una aplastante censura hacia toda influencia que llegara desde fuera de la cortina de hierro, las tendencias que se vivían del otro lado del mundo llegaban recortadas, a medias y hasta caricaturizadas. Pero estos hipsters de lejanas épocas soviéticas se la arreglaban como sea para obtener las novedades de fuera. Mira que hasta se las ingeniaron en la fabricación de vinilos artesanales, utilizando radiografías, en los que grababan con un sonido de bajísima calidad música de Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Bill Haley, y pues contrabandeaban con los mismos a lo largo del este europeo y dentro de la Unión Soviética, y sonaban más o menos así. Хоть как-то можно было ее послушать. Начнем не сначала, там она совсем сильно заедает. Incluso hay una película rusa, ya moderna, que habla de estos personajes. Se llama así tal cual, Stil Yagi.
¿Cómo llegaron a su extinción en la escena musical? Ya para 1970 todos eran padres o estaban siendo abuelos y aparecieron las cintas magnetofónicas. No había necesidad de robar radiografías para piratear música. Y más que todo, ¿recuerdas que te dije que los mismos líderes soviéticos derrocaron el culto a la imagen? Así fue, y desde la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953, su sucesor, Nikita Khrushchev, se encargó de desestalinizar la URSS. De manera sutil y progresiva se alejó del culto de la imagen a un líder supremo, y los sucesores que llegaron se caracterizaron por ser un poco menos enérgicos. Esto lo puedes ver incluso en su imagen. Ya no optaban por gorros y trajes de tipo militar, ahora preferían un traje y una corbata elegante. En resumen, eran menos paternales y un poco más permisivos, lo que no significó que haya desaparecido la estricta censura. Para nada, eso estaba muy lejos de suceder aún. ¿Qué pasaba con la gente en este entonces? Como sabrás, la región soviética en su inicio tenía un alto porcentaje de población campesina que tuvo que ser acomodada en ciudades que iban surgiendo a lo largo desde la era bolchevique. Era una urbanización express, con muchos aspectos descuidados como el de la vivienda, por lo que hasta la década del 50 la gente vivió en comunalcas, grandes casas multifamiliares, donde podían vivir simultáneamente hasta 9 familias compartiendo una sola cocina, una sola lavandería y un solo baño. Quien decide cambiar radicalmente esto sería Nikita Khrushchev. En su gobierno entre la década del 50 y del 60 fueron construidas en masa estos bloques de hormigón no muy altos, de máximo 6 pisos, donde al fin las familias pudieron tener apartamentos individuales. A estas construcciones se las conoce hasta el día de hoy como Khrushchevkas. Pero llegó Leonid Brezhnev y dijo: vamos a ver a quién le mide más, y efectivamente mejoró y llevó hacia lo alto las viviendas. Ante una nueva era, adoptó por un diferente plan urbanístico levantando mega edificios conocidos como Brezhnevkas, y que seguro los viste en alguna playlist de Russian Doomer Music, siendo actualmente estos bloques un símbolo de la nostalgia depresiva para las nuevas generaciones. Pero mientras los líderes soviéticos cambiaban sus atuendos militares por trajes con corbata y mientras se levantaban gigantescos edificios, ¿qué sucedía con el escenario musical? Bueno, también hay una leyenda urbana de que los Beatles tocaron un concierto privado para los hijos de los jerarcas del Partido Comunista, y de ahí la canción del cuarteto que se titula Back in the USSR. ¿Mito o verdad? Mientras todo esto sucedía, en el mismo corazón de la URSS, en Leningrado o San Petersburgo, se fermentaba un puñado de músicos que serían decisivos en la trayectoria política soviética. ¿Qué estaba pasando? Pues mientras el Ejército Rojo repartía toneladas de igualdad en Afganistán, allá por principios de 1980, y en el contexto de la Guerra Fría, recordemos que Estados Unidos también metió mano en este conflicto armado, financiando grupos radicales. Y sí, mientras todo esto pasaba, Boris Grebenshikov y su banda Aquarium desde Leningrado cantaban acerca de lo bueno que es el vino. A Boris le llamaron el Bob Dylan ruso por sus tempranas influencias musicales, que fue desarrollando con el paso del tiempo. Eran jóvenes desentendidos de lo político, empiezan a hacer música desde cantinas underground. Por cierto, en 1984 el programador Alexei Pajitnov desarrollaba el juego de Tetris en el centro de computación de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. La URSS empezaba a afrontar la década con altura, y para 1982 muere el estrafalario Brezhnev, quien quiso imitar a Stalin en sus últimos días. 2 fugaces líderes pasarían por el poder luego, hasta que el 11 de marzo de 1985 llega al poder la figura más polémica de los últimos tiempos soviéticos. Un discurso, 3 palabras: Uskoreniye, Perestroika y Glasnost. Mikhail Gorbachev, al mando de la URSS, promete una aceleración económica por medio de un acercamiento al mercado, descentralizando la economía desde el Estado soviético, y una apertura cultural hacia el mundo. Y para el siguiente año, el primer concierto de Queen en la Unión Soviética. En realidad eso nunca pasó. De hecho, había un listado de bandas no recomendadas por diferentes cuestiones, desde el erotismo hasta el misticismo. Así estaban signadas bandas y artistas como Blondie, Kiss, Donna Summer y hasta Julio Iglesias. Pero hey, que no todo es la música de procedencia occidental. La escena de Leningrado y de otros lugares de la URSS iba creciendo como nadie imaginaba. Su música llegaba a todos los rincones de la Unión Soviética, a Lituania, Kazajistán, y en la misma Rusia ya eran toda una leyenda. Bandas que fusionaban el synthwave con el post-punk, el reggae y otros géneros, y que sonaban increíble. Llegó 1986 y en la Ucrania soviética sucede la peor catástrofe, la de Chernobyl. Pero bueno, también por esos años empezaba a sonar alrededor de las repúblicas, dentro de la cortina de hierro, las canciones de la guapa ucraniana Rosilla.
¿Qué más te podría contar? ¿Hasta qué dimensión puede influir la música en el devenir de una nación entera? La serie de sucesos que se narrarán a continuación y su interpretación están aún sin esclarecer, pero se podría unir patrones en común entre ellos. El papel de Joanna Stingray aquí es central, imprescindible para el desarrollo de la música soviética ochentera. Californiana de nacimiento y productora musical de profesión, viaja en 1984 a la Unión Soviética, a Leningrado, pues la escena musical de esa ciudad, como ya se ha dicho, era la más relevante. Contacta con las bandas Aquarium, Straya Igri, Alisa y Kino. Inmediatamente y sin perder el tiempo se ponen a producir un álbum recopilatorio de estas 4 bandas, el mítico Redway 4, que logra salir de contrabando hacia Estados Unidos y se lanza oficialmente en tierra americana en 1986, teniendo un impacto mediano, pero habiendo cumplido su objetivo: internacionalizar a las bandas soviéticas en auge. Luego de llevar el álbum a su tierra, Joanna decide volver a Leningrado, pero se topa con la sorpresa de que su pasaporte había sido inhabilitado para viajar a la Unión Soviética. Le habían considerado en calidad de espía. Pero una que otra maniobra legal aprovechó para volver y establecer su vida allá. Incluso se casa con el guitarrista de la banda Kino, Yuri Kasparian, y emprenden una carrera en la producción musical. Hay autores que califican este inesperado auge de las bandas soviéticas y el papel de Joanna Stingray como una muestra del poder blando de Estados Unidos para generar desestabilización sin la necesidad de una intervención armada. Y hay otros que califican a todo esto como una plena maniobra que venía desde el Kremlin para llevar a cabo las reformas propuestas por Mikhail Gorbachev, pues se estaban viendo situaciones y permitiendo expresiones que nadie jamás hubiese pensado que iban a suceder en la Unión Soviética. Basta ver este clip interpretado por la banda Kino, una de las que apareció en el álbum Redway 4, y que es toda una crítica al estricto control soviético hacia los músicos. Una señora que les lee las cláusulas de cómo deben los artistas presentarse en público, a lo que los protagonistas deciden ignorarla y seguir de largo. Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым из сетки календаря. Te habrás preguntado acerca del vocalista con rasgos asiáticos. Se llama Víctor Tsoi y luego hablaremos de él y de su banda. ¿Pero por qué se decía que Gorbachev pudo haber estado detrás de todo esto? Bueno, quizás no, pero al menos estaba al tanto. En 1987 se lanza el Redway 4 en la Unión Soviética, y el mismo Gorbachev dice textualmente en una entrevista: el rock es parte de los jóvenes, es una oportunidad para abrir un camino frente al futuro y respirar más profundamente. Si algunas de nuestras bandas de rock como Aquarium y Kino fueron lanzadas en Occidente en el álbum Redway en junio de 1986, ¿por qué no deberían haber sido lanzadas en Rusia? La cosa no iba muy bien que digamos, había una crisis política tensa, absolutamente nada de esto agradaba a los líderes más conservadores del Partido Comunista, a los altos y ya ancianos jerarcas, muchos de ellos rondando los 80 años y de lejanas épocas estalinistas. Además de eso, el Ejército Rojo no le iba muy bien y la economía descentralizada del Estado propuesta por la perestroika había provocado un encarecimiento de los productos básicos. Así que la situación simplemente tuvo que estallar. Desde Polonia a Yugoslavia, pasando por Checoslovaquia, los sistemas socialistas también iban cayendo. No tardarían en independizarse las repúblicas soviéticas. La primera en salir fue Lituania, a principios de 1990, y luego no tardarían en seguirles una por una las demás repúblicas detrás del telón de acero. Y sí, la Alemania socialista del Este cae junto al muro de Berlín en noviembre de 1989. Scorpions interpretaba Wind of Change sobre los restos del muro. Alemania se unificaba de nuevo y la URSS perdía a su más importante aliado. Finales de los 80s, un periodo trascendental y de estado crítico que no mejoraba. Pero no todo podía ir mal. La selección soviética quedaba subcampeona en la Eurocopa de 1988, celebrada en la Alemania Federal, y el mismo año ganaba una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl, venciendo a Brasil. Estaba imparable. Y la buena música no faltaba. Marina Shurableva con su estilo synthwave, y por su lado, Olga Voskonian con su éxito titulado Automóvil, en el que a su vez mostraba la industria automovilística soviética al mundo.
Bioconstructor y Alliance, bandas de estilo underground que se tomaban la escena y que con idealistas y lúgubres melodías redirigían y canalizaban las emociones de los jóvenes habitantes en medio de tal panorama de una incertidumbre generalizada. Por último, el artista de Leningrado que marcó a toda una generación de finales de los 80s, Víctor Tsoi y su banda Kino, amigo cercano de Joanna Stingray, la misma que llevó la música soviética hacia Estados Unidos. Víctor, nacido en Leningrado, pero de ascendencia coreana por parte de su padre, hace su formación artística en una escuela estatal de bellas artes, pero es expulsado al poco tiempo. El talento sin duda lo tenía y comienza a trabajar en una banda propia, Kino, luego de pasar un tiempo internado en un hospital psiquiátrico. La banda publica entre 1982 y el 90 9 discos con influencia del synthwave, el post-punk y lo folk, y Víctor Tsoi como vocalista, quien vocifera violentas, melancólicas y polémicas letras, subliminales incluso, pues le gustaba hacer alusión al color rojo con una connotación tétrica y sanguinaria, a decir verdad. Agente norteamericano e instrumento de Gorbachev, de todo se decía de esta banda. Esto nos lleva al deceso de Tsoi, en agosto de 1990, un hecho rodeado de toda clase de teorías, al morir en un poco esclarecido accidente automovilístico. Según el parte oficial, se habría dormido al volante y estrellado. El 19 de agosto de 1990 fue enterrado en el cementerio de Bogoslovskoye en Leningrado. Su funeral fue masivo, gente de todos los rincones de la Unión Soviética asistieron al sepelio. Durante las siguientes semanas hubo un repentino aumento de suicidios en gente joven, quizás por la muerte de uno de sus ídolos en medio de una época de crisis. Son sorprendentes las palabras de los periódicos, pues ningún medio de comunicación se saltaba el filtro del régimen. Uno de ellos, el Komsomolskaya Pravda, decía textualmente esto al siguiente día de la muerte: Tsoi significa más para los jóvenes de nuestra nación que cualquier político, celebridad o escritor. Esto se debe a que Tsoi nunca mintió y nunca se vendió. Él era y sigue siendo él mismo. Entre líneas se estaban desechando la valía de las míticas figuras soviéticas para los más jóvenes, un mensaje que venía con la venia del mismo régimen. A día de hoy se encuentran grafitis en San Petersburgo, antigua Leningrado y estatuas de Tsoi alrededor de Rusia, también en Minsk, Bielorrusia y hasta en Kazajistán, antiguas repúblicas soviéticas donde fue muy conocido. Como sabrás, este video no nos van a monetizar por obvias razones de copyright. Así que estaríamos muy agradecidos de que nos sigas en nuestras redes sociales, nos dejes un comentario y te des una vuelta por Patreon, incluso para que el proyecto se haga sustentable. Para el siguiente video, haremos el mismo ejercicio con otro país, cómo era Japón en los años 80 a través de su música. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, estamos atentos a tus comentarios.